Discapacidad e inclusión. La discapacidad es el resultado de la interacción entre una persona con una condición de salud y las barreras presentes en su entorno. Estas barreras, que pueden ser tanto físicas como actitudinales, son las que finalmente merman la posibilidad de la persona de participar en igualdad de condiciones con todos los demás y de ejercer plenamente sus derechos y, al mismo tiempo, restan posibilidades a la sociedad de enriquecerse de la experiencia de vivir plenamente en diversidad. Pensar en un programa presidencial que incluya la perspectiva de la inclusión, la diversidad y la accesibilidad universal, nos permite materializar propuestas que apunten directamente a eliminar barreras que limitan y /diagonal o restringen la participación de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en Chile en diferentes dimensiones de participación como educación, trabajo, pensiones, cuidados, salud, medio ambiente, vivienda, etc. Pero también nos permite aportar a la construcción de un Chile más justo y digno para todos porque la discapacidad es parte de la condición humana y, como tal, todos estamos o estaremos vinculados a ella. Así, vemos imprescindible avanzar a políticas de carácter universal que pongan freno a la profundización de la desigualdad social y que incorporen una visión feminista y disidente en tanto ejes interseccionales de la discapacidad. 1. Educación inclusiva. En el país prevalece la educación especial y segregada. Las políticas públicas vigentes convocan a la inclusión, pero lo que predomina es un modelo integrador con un fuerte componente psicomédico, cuestión que lleva a malentender los términos integración e inclusión, asociándose como sinónimos excluyentes de atención a estudiantes con discapacidad. Es por esto que el Estado debe proveer de recursos humanos y técnicos para promover un sistema educativo que responda a un paradigma inclusivo, con un modelo pedagógico anclado en la educación inclusiva en todos los niveles, desde educación parvularia hasta educación superior considerando. Primero, crear institucionalidad dentro del Mineduc que elabore, coordine, ejecute y evalúe políticas y programas en todos los niveles del sistema educativo. Segundo, elaborar un plan diagnóstico de inclusión para cada nivel educativo, con diferentes fases de implementación que permita construir un instrumento, aplicarlo, acompañar a cada comunidad y realizar mejoras según los resultados a nivel territorial. Tercero, revisar y analizar las políticas públicas vigentes en educación en base al diagnóstico realizando ajustes y derogaciones que permitan implementar un sistema educativo inclusivo, eliminando así barreras para el aprendizaje y la participación de todos los y las estudiantes. Cuarto, garantizar la presencia de equipos multidisciplinarios en todos los niveles del sistema educativo desde educación parvularia hasta educación superior, ampliando el espectro de atención a dificultades emocionales, sociales y de diversas áreas de la salud. 2. Acceso a la salud general y a la rehabilitación. Las personas con discapacidad, al igual que el resto de la población, requieren de diferentes acciones de salud, desde las de promoción y prevención, hasta las de curación y rehabilitación. Sin embargo, las barreras estructurales del sistema de salud muchas veces impiden el ejercicio del derecho de contar con una atención pertinente, oportuna y accesible. Durante nuestro gobierno trabajaremos por la eliminación de estas barreras pues sabemos que pueden significar riesgos para las personas y comunidades en general, y en especial para las personas con discapacidad. Por esto nos enfocaremos en: primero, instalar un plan de comunicaciones accesible para todo el sistema de salud de modo que toda la información sobre salud dirigida a la población cumpla con altos estándares de accesibilidad universal. Segundo, realizar ajustes razonables necesarios para que el examen de medicina preventiva del adulto y del adulto mayor, EMPA y EMPAM, sean accesibles, al igual que atenciones especialmente importantes para las personas con discapacidad como son las de salud oral, salud sexual y reproductiva y salud mental. Tercero, asegurar que las personas con discapacidad cuenten con cobertura económica en los servicios y prestaciones de salud que requieran, con especial prioridad en los servicios de rehabilitación, en concordancia con la modificación estructural en salud cuya base en la universalidad y sus mecanismos propuestos son Fondo Único y Seguro Único de Salud. Cuarto, desarrollar una red de rehabilitación pública para la infancia y la adolescencia en la atención primaria de salud, APS, que se articule eficientemente con Chile Crece Contigo y con el Intersecte. Quinto,
Fortalecer la red de rehabilitación pública de adultos, en especial en la atención primaria de salud, APS, incorporando, formalmente, al fonoaudiólogo /diagonal al programa de rehabilitación integral y disminuyendo las brechas de horas de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología a nivel nacional. 3. Acceso a empleo. Se debe avanzar en medidas que disminuyan la desigualdad de acceso al empleo por parte de las mujeres con discapacidad a través de capacitaciones e instancias de formación técnica y profesional. A su vez, se deben generar mecanismos efectivos que garanticen igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 4. Acceso a la justicia. El acceso a la justicia por parte de las PCD está reducido por barreras sociales y procedimentales, además de las barreras específicas con las que se encuentra una persona con discapacidad y de la falta de apoyos para ejercer los derechos. Por lo anterior se propone. Y primero, la creación de un sistema nacional de apoyos públicos, con el fin de garantizar la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad que lo requieran y poner fin a la interdicción, y junto a ello derogar de los cuerpos legales y reglamentarios que limitan y /diagonal o restringen la capacidad de las personas con discapacidad. Los apoyos deben estar disponibles para todo aquel que lo necesite, sin importar si tiene o no discapacidad. 2. Segundo. Crear una defensoría de las personas con discapacidad. El /diagonal la defensor, A, y los funcionarios /diagonalas deben ser preferentemente personas con discapacidad y se debe implementar la representación paulatina en cada región del país. La Defensoría debe contar con facultades y presupuesto para la representación ante la justicia administrativa y judicial, y /diagonal o contar con convenios con las instituciones correspondientes. 3. Tercero. Transversalizar una perspectiva de inclusión e integrar la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad en el Plan Nacional de Derechos Humanos que la Subsecretaría debe elaborar. Garantizar un compromiso de la Presidencia con la discapacidad, como compromiso de Estado. 4. Cuarto. Impulsar acciones para asegurar que toda la información relevante que se provea en el curso de un proceso judicial sea accesible para las personas con discapacidad en formatos alternativos y aumentativos de comunicación, ajustes razonables, incluyendo la lengua de señas chilena. 5. Institucionalidad nacional en discapacidad. La institucionalidad estatal en el ámbito de discapacidad e inclusión debe contar con mayores capacidades de articulación y fiscalización y con una fuerte presencia en los territorios, de modo que sus acciones tengan un impacto oportuno en las vidas de las personas. Por eso crearemos una nueva institucionalidad en discapacidad, que contemple una subsecretaría de la discapacidad y la inclusión, que fiscalice y articule las instancias territoriales en conjunto con las SRMIs. Derechos humanos. Derechos humanos siempre. Uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno será el respeto irrestricto a los derechos humanos, DDHH, en todo momento y en todo lugar, garantizando su ejercicio pleno en condiciones de igualdad y no discriminación. Junto a medidas tendientes a la promoción y educación sobre estas garantías, esperamos que el Chile futuro se asiente en una cultura que los enaltezca. Los DDHH no solo deben ser parte de nuestro presente, sino también nuestro horizonte de lucha. Para ello, resulta necesario permear toda la estructura del Estado con un enfoque de derechos y dotarlo de mecanismos que le permitan ejercer eficazmente su rol garante, lo que esperamos derive en mayores niveles de cercanía y confianza de la ciudadanía. Las políticas públicas vigentes deben alinearse con esta mirada, y las que se generen durante nuestro mandato tendrán este sello. Las medidas afirmativas, insuficientemente empleadas hasta ahora, son una vía que impulsaremos para corregir las desigualdades estructurales e históricas que diversos grupos sociales y colectivos han experimentado por décadas. Los grupos de especial protección serán prioritarios en materia de políticas públicas. Para avanzar en mayores grados de respeto y protección de los DDHH necesitamos una mejor democracia, dotada de un nuevo significado y mayor profundidad, en que TAD se sientan parte de un proyecto colectivo, convocante, en que no exista ciudadanía de segunda clase. Un nuevo Chile, a de portas de la redacción de una nueva constitución, requiere un proyecto democrático que se centre en la dignidad de las personas y los pueblos, se haga cargo y corrija las insuficiencias y precariedades arrastradas por décadas, sobre todo en materia de derechos sociales, que se hicieron más patentes desde octubre de 2019. Porque queremos una sociedad de ciudadanas y ciudadanos, y no más una de consumidores.
Tendremos un gobierno comprometido profundamente con los DDHH, los ya consignados en tratados internacionales y los que van emergiendo en el seno de las discusiones por correr el cerco de la dignidad, y no cejaremos en perseguir las vulneraciones cuando éstas ocurran. Velaremos por la verdad, justicia, reparación de todas las víctimas que han sufrido las consecuencias del actuar deleznable de agentes estatales. Cultivaremos la memoria y la educación en DDHH, como parte de las garantías de no repetición, brindando especial protección a los espacios de conciencia y sitios de memoria, para así fortalecer la prevención y evocar el sentido más profundo del nunca más. No solo nos comprometemos a que la ciudadanía se sienta protegida por un Estado cercano y confiable, sino a entregarle herramientas para que, en caso de que sus derechos se vean amenazados o conculcados, pueda, de manera fácil, exigir su cumplimiento y obtener la restitución que merece, mejorando y fortaleciendo el sistema judicial. Vamos a mejorar el entramado institucional existente y junto a ello debemos empoderar a la ciudadanía para que observen con detención el actuar estatal. Comunidades activas, vigilantes, que piden cuentas, son las que mejor pueden denunciar y detener los abusos que se produzcan. Avanzaremos hacia una democracia fundada en derechos para que las personas, en su diversidad, en todas y cada una de las comunidades que habitan Chile, cuenten con las seguridades necesarias que les permitan, desde su autonomía y autodeterminación, cumplir sus proyectos de vida, diversos, distintos, pero igualmente importantes. Por todo lo anterior, abogaremos por los derechos humanos siempre. 1. Sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Las huellas y tragedias que acarreamos desde la dictadura cívico-militar son múltiples e imborrables. Tal magnitud de violaciones a los derechos y libertades ocurridas en Chile aún tienen repercusiones sobre nuestra sociedad. A estas situaciones se suman aquellas ocurridas antes de la dictadura, episodios y víctimas que aún claman por verdad y justicia, como el caso de la pacificación de la Araucanía, la matanza de Pampa Irigoyen o el genocidio del pueblo Selknam. Junto con reconocer la ocurrencia de estas atrocidades, es fundamental perseverar en la búsqueda de verdad y justicia, de la mano de una adecuada reparación y preservación de la memoria. En este sentido se proponen las siguientes medidas. Primero, implementar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, efectivo, integrado por las entidades públicas pertinentes, con recursos suficientes y dotación especializada que trabaje junto a la sociedad civil en el establecimiento de su destino final. Segundo, revisar, homologar y mejorar las medidas de reparación brindadas a las víctimas de prisión política y tortura, así como a las familias de quienes fueron ejecutadas /diagonal o desaparecidas. Tercero, instaurar medidas de reparación y restitución a las víctimas, familiares, colectivos o pueblos que vivieron episodios históricos donde sus derechos fueron conculcados. Cuarto, catastrar y brindar reconocimiento a los recintos públicos y privados, establecidos o clandestinos, que fueron utilizados como centros de detención, tortura y exterminio. 2. Violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social. Nuestro gobierno abordará las cuestiones pendientes y los desafíos abiertos a partir de la más grave crisis de derechos humanos desde el término de la dictadura. Lo haremos desde el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Primero, reconocimiento. El primer paso que debe dar el Estado de Chile es el reconocimiento de su participación activa y la de sus agentes en las violaciones a los derechos humanos como respuesta a las movilizaciones durante el estallido social. Solo así se podrá iniciar un arco de reparación integral que contemple desde un inicio la calidad de víctimas de las personas vulneradas, lesionadas, muertas y sus familiares. Segundo, verdad. En la medida que toda la verdad de lo ocurrido no quede cabalmente establecida por las instituciones actualmente vigentes, especialmente el INDH, promoveremos la conformación de una comisión de verdad sobre las violaciones a los DDHH, ocurridas en el marco del estallido social, compuesta por personas y organismos que den plena confianza a las víctimas y a los poderes del Estado. Tercero, justicia. Aseguraremos que quienes tuvieron responsabilidad como autores, cómplices o encubridores de violaciones a los DDHH en los niveles operativos, de mando y políticos, enfrenten las instancias judiciales correspondientes, para lo que fortaleceremos los órganos públicos responsables de estas tareas. Cuarto, reparación integral. Promoveremos normas legales y administrativas que aseguren la atención, rehabilitación y tratamiento inmediato, oportuno y cercano a la residencia de todas las personas vulneradas en sus DDHH, y medidas a partir de las cuales el Estado asuma la responsabilidad económica correspondiente, así como medidas de restitución y satisfacción de las personas y familiares afectados. Quinto, garantías de no repetición.
promoveremos, en el marco de las definiciones constituyentes, una robusta y autónoma institucionalidad de defensa y promoción de los DDHH. También realizaremos un proceso de refundación de Carabineros, con el objeto de que el país cuente con una policía subordinada al poder civil, comprometida con los valores democráticos y los DDHH. 3. Formación y educación en derechos humanos. Tenemos la convicción de que un país que olvida su pasado está destinado a repetirlo. La relevancia de exigir toda la verdad y toda la justicia es parte de la reparación colectiva de las violaciones a los DDHH. Ser conscientes de las causas, hechos y consecuencias, nos permite hacer realidad el nunca más. Por ello, formar y educar a las futuras generaciones a lo largo de su ciclo vital, con especial énfasis en el respeto a la diversidad y no discriminación, resulta fundamental. Adicionalmente, es necesario reforzar en las bases curriculares y otros instrumentos de política pública, contenidos vinculados a la promoción de una cultura de DDHH, así como el respeto y resguardo de la democracia y el Estado de Derecho. 4. Promoción y preservación de la memoria, espacios de conciencia y sitios de memoria. En Chile se ha tejido un manto de olvido sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar. Aun cuando muchas organizaciones iniciaron acciones para rescatar y mantener viva la memoria de estos graves hechos, entre ellas la recuperación de exrecintos de represión para evitar su destrucción, el Estado ha fallado. Los sitios de memoria han surgido a contrapelo del relato oficial y actualmente se encuentran en peligro, tanto por el deterioro derivado de la falta de protección estatal y recursos para su mantención, como por los atentados que buscan borrar la huella de los hechos. Como gobierno, aspiramos a resolver esta situación, de modo que los sitios de memoria sean recuperados y puestos en valor. Buscaremos integrarlos a los territorios donde se localizan para que se conviertan en espacios de conciencia, abiertos a la comunidad que los rodea y al servicio de la reconstrucción del tejido social. Para ello, impulsaremos 2 iniciativas legales. Primero, nueva ley de patrimonio, que reconozca la memoria, los sitios de memoria y espacios de conciencia como patrimonio intangible e inmaterial. Segundo, nueva ley de sitios de memoria, que permita su recuperación y patrimonialización expedita, aplicable tanto a espacios que hoy están reconocidos como lugares de tortura/exterminio, y también de aquellos que aún no lo han sido, públicos o privados, establecidos o clandestinos, pero que estuvieron al servicio de la violación a los DDHH en dictadura y otros momentos de la historia pasada y reciente. Además, se propondrá que los sitios de memoria y espacios de conciencia sean sostenidos por el Estado a través de aportes bases. Además, a propósito de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social de 2019, promoveremos la creación de un memorial en Plaza Dignidad y los demás espacios donde se manifestó nuestra ciudadanía a lo largo del país, que le otorgue un nuevo sentido a estos lugares, mantenga viva la memoria y reivindique a las víctimas de la represión estatal. 5. Derechos humanos de los grupos de especial protección. La posibilidad efectiva de ejercer derechos en nuestro país varía considerablemente de acuerdo a los grupos y categorías sociales a los que las personas pertenecen. En una sociedad estratificada como la nuestra, la edad y etapa del desarrollo, el género, la etnicidad, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, el nivel educacional, la relación con la ley, los estilos de vida, las capacidades y cualidades, entre otros factores, marcan la probabilidad de experimentar situaciones de discriminación, abuso, exclusión y / o explotación. Esto se ve multiplicado cuando hay pertenencia a más de un colectivo o grupo vulnerable, desde una perspectiva interseccional. De lo anterior se desprende la necesidad de brindar una protección reforzada a estos colectivos. Evitar que se conculquen sus derechos, ya sea por motivos culturales, históricos, geográficos, étnicos o de otra índole, y se les brinden medidas especiales para su desarrollo adecuado e inclusión. Asumiendo tal deber estatal hacia los grupos de especial protección, y con mayor fuerza a aquellos que histórica o sistemáticamente han vivido situaciones de vulneración, consideramos un deber avanzar en la realización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas mayores, migrantes, personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, comunidades afrochilenas, diversidades y disidencias sexuales, personas en situación de pobreza, trabajadoras y trabajadores sexuales. Personas privadas de libertad y bajo tutela del Estado. Para avanzar hacia una igualdad sustantiva, adoptaremos acciones afirmativas que corrijan los obstáculos que impiden que dichos grupos y sectores ejerzan efectivamente sus derechos.
Estas serán adoptadas en consulta y con participación activa de las personas a quienes afectan, porque creemos que quienes pertenecen a estos colectivos conocen mejor que nadie las necesidades y obstáculos que enfrentan. Como gobierno, nos comprometemos a darles agencia y protagonismo en las temáticas que les incumben. No podemos construir una sociedad en la que todas las personas tengan estatus iguales o equivalentes sin promover la participación política de esas mismas personas. El ejercicio de los derechos políticos es, desde este punto de vista, una condición necesaria para la instalación efectiva de otros derechos. Y todos ellos construyen la dignidad de las personas en una sociedad democrática. Por otra parte, hemos de reconocer tanto las similitudes como las diferencias en materia de cualidades, capacidades y estilos de vida de las personas, respetando el pluralismo ético constitutivo de la convivencia democrática. En este sentido, la igualdad de estatus no genera uniformidad sino, por el contrario, promueve la expresión pluralista de proyectos y estilos de vida que recogen la diversidad de opciones asumidas por sus integrantes. 6. Protección especial a personas defensoras de derechos humanos. En el marco de la propuesta para la creación de la Defensoría de los Pueblos, un grupo que merece contar con un estatus reforzado de protección es el de defensoras y defensores de derechos humanos. Teniendo como base la protección lograda en el Acuerdo de Escazú, pendiente de ratificación por parte del Estado chileno, para quienes defienden temas medioambientales, ampliaremos el resguardo a todas, todos y tas quienes ejercen labores de promoción, protección y denuncia de violaciones a los derechos humanos. Consideramos que la pertenencia a la categoría de defensor o defensora de derechos humanos, al relacionarse directamente con las labores ejercidas, tiene una objetividad en sí misma y no requiere su acreditación ante alguna autoridad u organismo. Aquí se suman, entre otros, a la prensa independiente y a los operadores de justicia. Entendemos que las amenazas que sufren o pueden padecer son múltiples, físicas, psicológicas, económicas y sociales, y responden a diversos factores, sea por una mala gobernanza, la ausencia de Estado de Derecho o las tensiones que genera el desarrollo económico. Además, estas pueden proceder de una pluralidad de actores, tanto políticos, económicos, religiosos, estatales o privados. Instauraremos las medidas más adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos de defensores y defensoras, en especial su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas, así como la libertad de circulación. Así también, estableceremos mecanismos que les permitan conseguir la rendición de cuentas por parte de agentes públicos o privados que ejercen de manera delegada una función pública. Una defensoría especializada, al alero de la Defensoría de los Pueblos, será la encargada de resguardar las condiciones para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos puedan actuar sin amenazas, inseguridad ni restricciones de ningún tipo. 7. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA. Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes, y esta consideración debe permear toda la gestión estatal. Nos comprometemos a velar por devolver al Estado el rol de garante que tiene en materia de DESCA, particularmente en materias como la educación, salud, pensiones, vivienda, artes y cultura, medio ambiente y agua. En estos y otros ámbitos, el Estado tiene la obligación de asegurar aspectos básicos o pisos de dignidad aplicables a todas las personas sometidas a su jurisdicción. Así, aun cuando decida delegar algunos servicios a entidades privadas, tienen el deber de garantizar la calidad, la accesibilidad, la disponibilidad y la adecuación cultural de estos. Ello implica ejercer facultades de regulación y fiscalización en estas áreas, velando por que todas las personas gocen de una vida digna. Respecto del trabajo de cuidado, el cual comprende labores de sostenimiento de la vida no solo domésticas, sino también de apoyo y acompañamiento en relaciones interdependientes, nos comprometemos a que sea reconocido, abogando por su remuneración y redistribución en condiciones de reciprocidad entre el Estado, la ciudadanía y las familias, conformando sistemas de cuidado universales y efectivos. 8. Ratificación y adopción de instrumentos de derechos humanos. Como gobierno comprometido con los derechos humanos, impulsaremos la firma y ratificación por parte del Estado de tratados internacionales como el Pacto de San Salvador y acuerdos como el de Escazú en materias ambientales y el de Marrakech sobre migraciones. Abogaremos por la adopción de otros instrumentos que complementan y dotan de mayor profundidad a las obligaciones estatales y responsabilidades de privados como los principios rectores de empresas y derechos humanos que, entre otros aspectos, las convoca a actuar con diligencia debida.
En el caso de las observaciones generales de comités de la ONU y relatorías especiales, así como las recomendaciones emanadas desde los organismos internacionales de DDHH, tanto del sistema universal como del interamericano, se buscará dotarlos de mayor fuerza vinculante, incorporándolos a los estándares que rigen el actuar del Estado, tanto en el marco normativo doméstico como en las políticas públicas que se impulsen, entre ellos el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos o el segundo Plan Nacional de Acción de DDHH y Empresas. 9. Iniciativas legislativas. A propósito de los contenidos antes expuestos, impulsaremos las siguientes iniciativas de ley. Primero. Ley que regule, permite y sancione el uso de la fuerza por parte de agentes estatales. Esto, dado que actualmente solo se regula por decretos y protocolos que se dan las instituciones a sí mismas. Segundo. Ley de indulto general a las personas privadas de libertad en el marco del estallido social, presos de la revuelta. Tercero. Ley que reconozca, promueva y proteja a las y los defensores de DDHH. Cuarto. Ley de reparación integral a las víctimas de violencia institucional y sus familias, que cubra desde el año 1990 en adelante. 10. Propuesta programática relativa a la futura institucionalidad de los derechos humanos. La modificación de la institucionalidad en materia de derechos humanos se funda en el análisis general de las experiencias conocidas en la materia, tanto en Chile como en otros países de la región, intentando extraer de ellas sus elementos positivos y aplicables a nuestra realidad, teniendo a la vista especialmente tanto nuestra historia reciente como las perspectivas futuras en el ámbito de los derechos humanos y sus formas de protección. Teniendo lo anterior en consideración, impulsaremos cambios en los siguientes sentidos. Y, respecto de la autonomía de la institucionalidad, ella debe ser elevada a la jerarquía constitucional. Segundo. En cuanto a la estructura esencial de la institucionalidad, proponemos una Defensoría de los Pueblos que disponga de un mandato general para la protección y promoción de los derechos humanos, así como de capacidades específicas referidas a los grupos de especial protección, las que se ejercerán a través de defensorías temáticas, altamente especializadas y con autonomía relativa respecto de la Defensoría de los Pueblos. Consideramos que es un modelo más eficiente la existencia de una gran y robusta institucionalidad autónoma de DDHH, más que múltiples pequeñas instituciones temáticas. Tercero. Sobre la dirección de la Defensoría de los Pueblos, ella radicará en un consejo paritario, integrado por personas elegidas por las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, el poder legislativo, las universidades públicas, los pueblos originarios, estableciendo mecanismos de audiencia pública y transparencia en la respectiva designación. Las y los consejeros, que tendrán dedicación exclusiva, elegirán a quien desempeñará las funciones de dirección ejecutiva. 4. Se ampliarán las facultades y atribuciones de la Defensoría de los Pueblos respecto a lo actualmente existente en las diversas instituciones de DDHH de nuestro país, tales como la presentación de iniciativas de ley, la promoción de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, la posibilidad de defender, con amplias competencias, a las víctimas de violaciones a sus derechos, eliminando restricciones para su comparecencia judicial y administrativa, y dando imperio a sus requerimientos de información. Quienes integren la Defensoría de los Pueblos gozarán de la inmunidad adecuada para el desempeño de sus funciones. Se otorgarán los recursos suficientes para que la dotación de esta institución autónoma de derechos humanos le permita cumplir de manera efectiva con un mandato amplio de promoción y protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Por otro lado, proponemos la conformación de una comisión calificadora permanente que se haga cargo de las tareas que quedaron pendientes en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. En el mismo sentido, si al asumir el gobierno no se ha establecido un registro cabal de lo ocurrido en materia de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, promoveremos una comisión de verdad con ese objetivo. Además, propondremos normas que no solo reconozcan la labor de la sociedad civil y sus organizaciones en la defensa y promoción de los derechos humanos, sino también un estatuto especial de protección a las ciudadanas y ciudadanos que actúan como defensores y defensoras. Niñez y adolescencia. Niñez y adolescencia 39. En nuestro país las infancias han sido abordadas de forma tutelar y adultocéntrica, orientándose principalmente a la protección en situación de vulneración de derechos. Nuestra propuesta busca superar esta mirada restrictiva,
impulsada por la racionalidad neoliberal y de focalización, y situar a las niñeces y adolescencias como protagonistas, sujetas /os de derecho y ciudadanas /os. Fortaleceremos, desde una mirada feminista, el rol de un Estado cuidador y garante de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país, tomando con suma importancia el trabajo territorial, descentralizado y desjudicializado, teniendo como guía principal el respeto por el interés superior de todas las infancias y el acompañamiento de sus trayectorias de vida, en conjunto con todos los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. 1. Participación de las infancias. Creemos que la participación es una de las mejores formas de protección. Nuestro gobierno promoverá políticas de participación sustantiva e intergeneracional en diversas esferas de la vida social, cultural y política. Asimismo, será clave la promoción de acciones que cambien la cultura adultocéntrica de nuestro país. Proponemos. Y primero. Promoción de la participación y acceso a la información de niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas. Diseñaremos, junto a niñas y adolescentes, un proyecto de ley que garantice su participación y acceso a la información en distintas fases de las políticas públicas, y que asegure que los organismos escuchen y consideren de manera activa a las infancias cuando formulen y presenten iniciativas que los afectan, incluyendo el nivel nacional, gobiernos regionales y espacio local, así como el asociativo. Y segundo. Participación de las infancias en las escuelas. Reformaremos los espacios de participación en los establecimientos educacionales, para que fomenten la creación de centros de estudiantes sin discriminación, y aumenten su nivel de participación en la toma de decisiones de la comunidad escolar. Y tercero. Promoción de derechos. Impulsaremos medidas de promoción de derechos a nivel comunitario, comunicacional, social y educacional que permitan un mayor conocimiento del enfoque de derechos de la niñez por parte de toda la sociedad y del fortalecimiento del rol de todos los garantes y cogarantes de sus derechos. En este marco se impulsarán medidas para ser implementadas a nivel local que generen espacios de formación y colaboración entre adultos, redes y otros, a partir de financiamiento explícito para ello. También impulsaremos una reforma a la Ley N. 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, con el propósito de fortalecer el rol que tienen los medios en esto. 2. Por un Estado garante del respeto, promoción, protección y cumplimiento de sus derechos. El próximo gobierno tendrá la importante misión de instalar un sistema de garantías de derechos de niñez y adolescentes. Tomaremos este rol con prioridad, mirada territorial y multiagencia. Primero. Implementación y perfeccionamiento sistema de garantías, con prioridad política y presupuestaria, sin regresividad. Implementaremos el Plan de Acción de Niñez y Adolescencia que permita tener, por fin, una política de largo plazo que asegure el enfoque de derechos en las políticas públicas en general. Asimismo, reforzaremos los procesos de implementación del sistema de garantías en los territorios, mejorando la potestad y autoridad de las oficinas locales para ser actores eficaces en la exigibilidad de derechos. Daremos prioridad a la creación de sistemas efectivos de información y datos. Segundo. Consolidación Defensoría de la Niñez. Impulsaremos la consolidación de la Defensoría de la Niñez en todo el país, junto al fortalecimiento de sus capacidades judiciales y de vigilancia de derechos. Tercero. Garantías reforzadas de protección social. En los próximos años tendremos la responsabilidad de responder a la afectación de la niñez derivada de la pandemia. Se hace fundamental asegurar garantías de protección social, apoyo social y financiero reforzadas para las niñez, adolescentes y sus familias, aumentando criterios de priorización al respecto, así como mejores mecanismos de registro social y rapidez para reaccionar frente a situaciones de crisis climática. Cuarto. Acompañamiento y seguimiento a las trayectorias de la niñez. Trabajaremos en la ampliación del programa Chile Crece Contigo hasta los 14 años, como parte de un sistema nacional de cuidados, dejando lista su hoja de ruta hasta los 18 años, con la finalidad de consolidar un sistema de apoyo integral, mejorando la coordinación entre los actores de la red local, las brechas de registro, la universalidad y la falta de respuesta ante alertas y derivaciones. 3. Derecho de las niñas y adolescentes a una vida libre de violencia. Vivimos en un país en donde las niñeces y adolescencias están altamente expuestos a situaciones de violencia y discriminación. Proponemos al respecto una política integral. Primero. Ley integral contra la violencia a niños, niñas y adolescentes. Presentaremos un proyecto de ley que revisará y reformará diversos cuerpos normativos en diferentes dimensiones con el objetivo de prohibir elementos aún vigentes como el matrimonio adolescente, explotación, aumento de penas en donde sea necesario, mejorar los registros de extraviados, etc., así como prevenir y actuar efectivamente contra la violencia y abuso sexual incluyendo la estatal,
física, mental y sexual hacia las infancias. Segundo. Niñez en situación de calle. Abordaremos también con prioridad y planes con enfoque de derechos, la situación de calle de niñez y adolescentes, con o sin sus familias, con mejor coordinación territorial y programas de cuidado. Tercero. Retroactividad de delitos sexuales. Impulsaremos un proyecto de ley que permita analizar de forma retroactiva causas de violencia sexual en la niñez que ahora son imprescriptibles. Cuarto. Prevención de violencia en medios digitales. Impulsaremos una política digital que los proteja ante los riesgos a los que se enfrentan en línea, y que asegure la accesibilidad con el fin de fomentar su aprendizaje, participación e inclusión social. 4. En materia de protección de derechos y responsabilidad penal. Primero, derogación Ley 20.032. Esta ley ha limitado la función del Estado al rol fiscalizador del funcionamiento administrativo y financiero de los programas de restitución de derechos administrados por las OCAs y ha traspasado la titularidad y responsabilidad principal del Estado hacia la voluntad, filantropía y solo disponibilidad del sector privado. Por esto impulsaremos una nueva normativa para la provisión y financiamiento, asegurando nuevas condiciones sobre estándares de máxima calidad, que, entre otras cosas, ponga al centro el seguimiento y ejercicio efectivo de los derechos de la niñez, especialmente cuando esos derechos han sido vulnerados, y que obligue al Estado a asumir su rol de garante principal. Segundo. Nuevo énfasis en el cuidado de trabajadoras. De los servicios instalaremos un nuevo principio: cuidar a quienes cuidan y los vínculos. Es urgente crear un entorno sano que debe incluir tanto a las niñas, niños y adolescentes, sus familias y también a trabajadoras/diagonales. Además se regulará el rol de los trabajadores/diagonal subcontratados, reconociendo su rol público. Para ello se creará un estatuto laboral específico y se promoverán espacios de autocuidado. Tercero. Implementación del nuevo servicio de protección especializada. Se trabajará con énfasis en el análisis y formulación de los reglamentos necesarios para ejecutar el servicio de protección especializada, que reemplaza al SENAME, creando los que sean más idóneos y cercanos a los principios de cuidado de los vínculos, integralidad en los diseños de programas y oportunidad de las atenciones. Un sistema de supervisión con foco en apoyar y acompañar a los equipos y procesos de intervención. No más actores que hayan vulnerado derechos en la red del servicio. Cuarto. Rediseñar la estructura programática del servicio de protección especializada. Se impulsará un cambio en la estructura de las prestaciones de protección especializada que supere la fragmentación programática actual y evite la sobreintervención de niñas y adolescentes y sus familias. La oferta deberá estar dedicada a las necesidades focalizadas de cada familia, a la generación de condiciones necesarias, considerando diferencias territoriales, interculturales, geográficas y de cada sujeto, sin que sean estos quienes se deban acomodar a los programas para cumplir las medidas. Quinto. Fortalecimiento cuidado alternativo. Constituiremos una comisión especializada para la revisión y gestión de casos de institucionalización, sobre todo en primera infancia. Por otra parte, se reformará la ley para que los directores de los centros de administración directa sean seleccionados vía alta dirección pública. Asimismo, fortaleceremos la oferta programática de familias de acogida y el rol del Estado en su apoyo, promoción y supervisión. Además, se enfatizará la línea de preparación para la vida independiente. Sexto. Reforma al sistema adopción. Se hace fundamental enviar indicaciones al proyecto actual de adopción, colocando urgencia al proyecto, considerando orden prelación no discriminatorios y con acompañamiento postadoptivo. El foco debe estar en torno al amor, contención, cuidado y protección que le pueda dar una familia sin discriminar en cómo se constituye esta. Séptimo. Responsabilidad penal adolescente. Se implementarán las reformas en curso, especializando los dispositivos judiciales y con énfasis en la detención del uso excesivo de la internación provisoria, y con mayor enfoque de justicia restaurativa, avanzando en la reinserción efectiva a la comunidad. Además, incorporaremos una perspectiva de género que permita reconocer la situación de las mujeres adolescentes y jóvenes que tienden a estar invisibilizadas en este sistema. Los directores de centros de privación de libertad se seleccionarán por alta dirección pública. Octavo. Vigilancia de DDHH de niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Enviaremos un proyecto de ley para consolidar un sistema autónomo y unificado de vigilancia de los derechos humanos de niñas y adolescentes bajo protección del Estado, liderado por la Defensoría de la Niñez y con participación de la sociedad civil. 5. Reparación y justicia, hacia una justicia amigable para niñas, niños y adolescentes. El Estado no ha sido capaz de dar un trato judicial digno a niñas y adolescentes, vulnerando sistemáticamente sus derechos durante décadas.
Es por esto que no basta solo con proponer una mejor institucionalidad, sino que también exigir verdad y reparación. Primero, Comisión de Verdad y Reparación a niñas, niños y adolescentes víctimas de violaciones de DDHH en cuidado estatal. Tendrá como objetivo reconocer como víctimas a las niñas, niños y adolescentes que sufrieron vulneraciones mientras estaban bajo su custodia. También se elaborará un informe que sistematice los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en al menos los últimos 40 años y realizará recomendaciones en materia de memoria histórica, como de reparación jurídica, psicosocial y financiera. Segundo, Justicia amigable para la niñez. Impulsaremos reformas para generar un sistema de justicia que garantice el respeto pleno y la implementación efectiva de todos los derechos de niñas y adolescentes en los procedimientos judiciales formales y alternativos. Sus elementos claves son la información, accesibilidad, apoyo y, por sobre todo, el derecho que tienen a participar, ser escuchados y recibir retroalimentación por parte de los adultos involucrados. Tercero, acceso a la justicia. Impulsaremos la garantización del acceso a la justicia autónoma y especializada de niñas y adolescentes en materia de familia, protección, penal, procedimientos administrativos y así como en otras esferas de acción. Fortaleceremos el apoyo a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. Cuarto, tribunales de primera infancia encargados de los problemas legales, sociales e individuales de las niñas de hasta 5 años. Tendrán una alta intervención, muy arraigada en el sistema de atención primaria y con todas las redes, para poder generar intervenciones a nivel de cuidadores y de les niñes. A fin de que sean más intensivas en un primer momento con mejor proyección, de manera coordinada. Quinto, entrevistas videograbadas, despliegue pronta y efectivamente a todo el territorio nacional. Que la misma se pueda utilizar en los procesos de vulneración seguidos ante tribunales de familia, y que se extiendan a toda víctima de delitos violentos, con el fin de protegerlos y evitar la victimización secundaria y la sobreintervención.